ospatuko dugu. Y es que esta es la 23 edición de este festival. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que estáis hoy con nosotros aquí en el Festival de Herriko Folklorea. Mila esker benetan. Y es que antes de empezar tenemos que mencionar también a los colaboradores y los patrocinadores que hoy han hecho posible que este festival se haga y se lleve a cabo, tales como Barakaldoko Udala, el Ayuntamiento de Barakaldo, Bizkaiko Foru Aldundia, Kutxabank, Deia Egunkaria, Metro Bilbao, Radio 7 eta Barakaldoko Antzokia. Mila esker zuei ere bihotz-bihotzez. Eta bueno, gaur musika eguna ospatuko du hemen. Baina espentza, Ibarrakalduk badaramatzaia dagoeneko 2 aste ekintzaz ugari antolatzen. Hala nola, tailerrak, bertso afaria, edota hitzaki berezi batzuk. Y es que hoy estamos aquí para presentar el Día de la Música y disfrutar de la música. Y con eso queremos remarcar la gran importancia que tiene la música en el folclore. Para ello contaremos con muchas y muchos invitados. Gonbidatu pila bat ditugu gaur gurekin hemen. Laguntasunako fanfaria, ataria girotzen egon dena, eta aurten bere 70. urteurrena ospatzen dutela. Kibika Bertso Eskola, eta berarekin batera, Idoia Antzonaindia gaur hemen oholtza gainean niri aurkezpen lanetan lagunduko didana. Eta pitzikeri bat. Bai, gaur hemen 2 itsasoko doinuak elkartuko ditugu. Galizia eta Euskal Herriko Atlantikoko itsasoko doinuak, eta Mallorcatik etorrikatako eta Mediterraneoko itsasoko doinuak izango ditugu hemen, Zeremien Zoratz taldearekin. Baina tira, az gaitezen. Bai, gure lehenengo talde gonbidatua Theodosil da, bai, eta talde hau hemen Barakaldon sortu zen oindela 20 urte. Eta oindela 11 urte ere gurekin hemen ziren jaiatian musika gozatzen. Y es que el primer grupo invitado de hoy es Theodosil, que se creó en Barakaldo hace 20 años y que también ha participado aquí en el festival hace 11 años. Y es que este grupo, parte de sus componentes son de Galicia y otros son de Barakaldo también. Pero hay una cosa indiscutible, y es que la sede la tiene como sede el Centro Gallego de Barakaldo, puesto que ahí se formaron como músicos. Batzuk Galizian jaioak, beste batzuk Barakaldon, baina gauza bat argi dago, dudarik gabe, Barakaldo eta Galiziako etxea da euren sedea. Han hasi eta hezi dira musikari moduan. Eta euren helburua, musika gozatzea, Galiziako musika tradizionala zabaltzea eta mantentzea da. Eta hori da haiek egiten duten musika. Y es que, cuando les preguntamos ¿qué tipo de música hacéis vosotros? Ellos responden rápidamente: música tradicional gallega hecha en Euskadi. Y tengo para vosotros, y vengo a contaros una curiosidad, porque aunque el grupo haya estado tocando en Barakaldo, en Portugalete, en Francia, en Galicia, hace unos años publicaron un disco. Y a que no sabéis vosotros y vosotras dónde tuvo gran éxito ese disco. Ea nork asmatzen duen diska horrek non izan zuen arrakasta handia. Y os voy a pedir ayuda. A ver, ir diciéndome por ahí. Barakaldon. Aratago, a ver, ¿no? El Bailaran. El Bailaran. Durangonez, Arago. Ez da Europako herrialde bat. Afrika. Asian, a ver, hortik Asia entzun dut. Afrika. Japon, nork esan du Japon? Altzatu. Ipurdia gora. Vale, orduan zuen laguntza barko dut. Besoa jarri holan, poner las manos así, todas y todos, y vamos a hacer un redoble. A ver, ¿cómo suena? Vale, y cuando... ¿sí? ¿Me
nos quedamos todos quietas y quietos, eta zu orgoia zaudena, altzatu eta esan, Japonen! Bai, ozen, entzun behar zaizu. Prest, venga, ba, eskuak aurrera, lagun min bat galdu zuten, ere taldeko kira zena, Fernando Rodríguez. Eta haren errauntzak Zin ibaiaren arraian daude. Hace poco, o hace unos años, perdieron a un participante del grupo y con eso quisieron homenajear a ese amigo perdido y por lo tanto pusieron el nombre del grupo en homenaje a él. Y es que Theodosil significa bajo el hermoso cielo del río Sil, donde allí reposan las cenizas de ese amigo. Pero no solo eso, porque el disco que publicaron y que tuvo gran éxito en Japón, también lleva el nombre de otro familiar del grupo y que era gran impulsor del grupo. Y es que este solía decir, hay que dar cera. Bai, bere gerra oidua haikeraz zera zen, eta holan aurkeztu zuten bere diska. Baina, bueno, ja, gehiagin usatu naiz, eta nik uste dut musikariak entzuteko gogoekin zabiltzatela, ezta? Batira, gaur, ona etorri dira, eta gaur aurkeztuko dizkigute, Amarroca eta Muñera das Mariñas, Sota de Sabasans, Paso Doble Romántico da Fraga, Sota Cruzada eta Muñera da Zapala. Eta orain, bertzotan aurkeztuko digu idoiak, eta ondoren badakizue. Arantzera, Theodosil, Lume! Y
componente de 12 de danzas del Centro Gallego Vizcaya en Baracaldo, que este año también ha cumplido 50 años, un grupo de danzas que, vamos, ahí estamos, dándolo todo. Y nada, un placer, muchísimas gracias por invitarnos al Festival de Baracaldo. Y nada, vamos a hacer la última pieza y dejar seguir al resto. Muchas gracias. Baina, ari. Jarrilla da guzti hartuko dut. Ba, A ver, dame batera. Martxaroki, Es que nena kritismo egiten duen, baina orain ja ez. Baina, bueno, saltoa handia da. Bai, Atlantikotik Mediterraneora joko dugu, eta oraingoan Balear irletatik, Mallorcatik hain zuzen, ere Seremians de Oratz taldea izango dugu. Y es que el salto que he dado, aunque no ha sido muy grande, lo he intentado, pero bueno, me habéis ayudado, pero yo creo que no lo he conseguido. El salto que vamos a hacer ahora sí que lo es, porque vamos a pasar de los sonidos del Atlántico a los del Mediterráneo. ¿Y con quién? Pues con Seremians de Oratz, el grupo de las Islas Baleares, más concretamente de Mallorca, que ha venido hoy para estar con nosotros. Pero no es la primera vez. Ya estuvieron en la 19ª edición del festival. Y aunque vinieron acompañando al grupo de danzas, hoy están solos. Ellos serán los protagonistas.
Eta ordutik bere helburu nagusiena ere aurrekoan bezala Balear uharteko tradizioa eta musika zabaltzea eta mantentzea da. Y es que este grupo surgió en el año 2000, en Polensa, al norte de Mallorca, y trabaja en la difusión y en el mantenimiento del folclore y de la música de las Islas Baleares. Porque ahora os voy a hacer otra pregunta. Cuando oís Mallorca, ¿qué se os viene a la cabeza? A ver, es fácil, una preguntita fácil, ¿eh? A ver, venga, a ver, ¿quién por ahí ha habido risas? Iris, bueno, sí, eso es playa, ¿no? Sol, a ver, ¿qué más? Fiestas, helado, parranda de agua en Mallorca. Va, bye. A ver, Cuentia. Ensaimada. Pues veis, todas esas cosas se dicen de Mallorca. Baina bakizue Mallorca, hori baino askoz gehiago da. Mallorca eta Polensa herriak baditu leku, txoko, ederrak, lasaitasunez, musikaz, folclores disfrutatzekoak. Y es que Mallorca, y concretamente Polensa, de donde vienen nuestras invitadas, es mucho más que todo eso. Tienen parajes impresionantes, donde descansar, donde disfrutar y sobre todo buena música y un folclore muy arraigado, vivo y sentido. Y parte de ello son los festivales donde realizan sus creaciones musicales y donde participan. Bai, herritar guzti horiek bizi-bizirik barneratuta daukate folklorea. San Antoni denan adibidez, Els Fogueros eta Upi, Zuak eta Pinuak, San Sebastián egunean, Zaldikoak, Els Caballets, Corpus egunean, Arranoak, Les Águiles, Herriko Erraldoiak, Toni eta Maria Angels, eta bereziki la patronaren egunean Kosierrantza eta Zumulakrea. Babaitu, pila bat gauza dira egiten dituztenak eta pila lekuak han musika jartzen dutena. Y diréis, ¿de dónde viene el nombre? Seremiers Oratz. Pues mira, Oratz significa alocados, salvaje. Oratz izenak, soro, biurri, basaki izan nahi du. Eta Seremiers haiek jotzen duten tresna bat. Seremia, parte un instrumento que tocan ellos y que se parece mucho a la gaita o a la cornamusa. Eta bestaldetik, gaur ere, Seremias aparte, Fabriola ere entzunarek izango duzue. Eta txistuaren antzekoa da. Baita ere, tamborin batekin jotzen dena. Y hoy también podremos escuchar aquí el fabriol. Un pequeño txistu, una pequeña flautilla que también se toca con un pequeño tamborín. Beitu, nik uste dut ja aurkeztuko ditudala haiek joko dituzten piezak eta haiek joko digutena. Taules dels Caballets de Polensa, Proceso dels Cosiers de Polensa, Jaleo de Menorca, Bolero de Santa María y Jota de Sant Antoni. Bueno, hau da guztia, baina hauek entzun baino lehen, gurekin berriro Idoia, bertsolanetan. Euren
todo lo que tenía preparado y ya lo han dicho. Lo primero, agradecer a la asociación la invitación, a todos los que se han volcado para que estuviéramos aquí, especialmente Edu y Aitor, que son las personas visibles para nosotros del grupo. Y nada más, acabamos de interpretar un baile que es la dansa de los caballets. Es un baile del siglo XVIII, habéis visto algún vídeo detrás. Y bueno, ahora vamos a interpretar otra danza muy típica de nuestro pueblo, que es los cosiers. Los cosiers es un grupo que baila el 2 de agosto. Como curiosidad, bueno, es un grupo de 8 jóvenes y una chica. Como curiosidad decir que es un baile que desapareció en 1910 y en los años 80 se quiso recuperar y se recuperó, pero no había nada escrito, entonces se recuperó a partir de testimonios orales, se reconstruyó más que recuperar la música, la danza, los vestidos, y desde esa recuperación es uno de los actos principales de nuestras fiestas patronales. Entonces ahora vamos a interpretar el baile de los cosiers. Seguimos, vamos a cambiar de isla, nos vamos a Menorca. Menorca es una isla pequeñita y allí celebran las fiestas de manera muy sentida. Todos los pueblos tienen en común que, como hilo conductor, los caballos. Es un sitio donde todas las fiestas tienen caballos y, bueno, tienen varias cosas en común. Una, los caballos. Otra es la ginebra, porque ahí estuvieron los ingleses durante unos años y dejaron como legado una receta de ginebra que se consume bastante durante las fiestas. Y como tercer punto en común es la música, y la música que más se interpreta ahí es esta canción que vamos a interpretar nosotros ahora, que es el Jaleo de Menorca.
Bueno, ahora vamos a interpretar otra canción que es un bolero. Allí en Mallorca hay mucha tradición de baile también, se llama baile de payés o baile de bot, baile de salto sería la traducción. Y los grupos de baile pues suelen bailar jotas, boleros y otras piezas. Entonces ahora aquí vamos a interpretar una pieza que es de baile, que es un bolero de Santa María, una de las piezas más típicas de allí. Bueno, acabamos ya. Nosotros hemos hecho un pequeño recorrido por nuestras fiestas populares y acabamos con nuestra pieza más famosa. Esta pieza se interpreta en Mallorca durante la festividad de Sant Antoni, que es una fiesta que se celebra en todos los pueblos de la isla. Digamos que es casi el patrón de Mallorca. Entonces, durante los días 16 y 17 de enero, que os invito a venir, creo que alguno de aquí ya lo ha probado y ha repetido, os invito a venir y disfrutar de nuestra fiesta. A ver,
voy a atracar a Aitor para que salga a tocar con nosotros, porque como ya ha venido varias veces y la tiene ya aprendida, a ver si conseguimos que salga. El cojo. Yo llevaré el ritmo de esto. Eta heldu da momentua. Bueno, eskerrik asko lehenago Zeremiel Zoratz taldeari, mila esker, berriz ere. Eta bai, orain heldu da momentua oroigarriak banatzeko. Ha llegado el momento para repartir los recuerdos y los regalos. Y para eso necesitamos a nuestros amigos de Mallorca y de Galicia, Theodosil eta Zeremiel Zoratz. Mesedez, etorri gurekin, hurbildu eszenatokira. Voy a ver los mensajes. Estarán escondidos igual. Aquí tenemos a los primeros. Zuekin, Theodosileko lagunak, gure lehenengo gonbidatu bat,
aurten 23 urte bete dituela, les van a entregar el pequeño Chirulari, que ya hoy cumple 23 años, y les van a hacer, bueno, y por otra parte, eso es, el grupo Seremir Sorats, que tenemos aquí. Ahí va. Bueno. Eso es. Entonces... Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar con Feodosi. Entonces Nerea les entregará el Chistulari. Y muchas gracias por estar hoy aquí. Eskerrik asko. Una empatia ofrecerte. Y ahora sí, creo que Seremir Sorats ya está preparado, que Iván está preparado. Por lo tanto, Josu les entrega el Chirulari. Y al cambio, ellos creo que también han traído un regalillo, que no sé si queréis explicar un poco. Ha debido pasar por el filtro del aeropuerto. Hemos traído un gallo que es el símbolo de nuestro pueblo y un libro de la historia de los chermíes, y como curiosidad este gallo ha tenido ciertas dificultades por pasar. Traíamos también un libro de unos 3 kilos con la historia de Pollensa, pero nos han dicho que arma arrojadiza solo podemos pasar una y hemos decidido pasar el gallo y el libro se queda en el aeropuerto. Bueno, eskerrik asko bitan hauei eta orain atiratzea barrura, joan zuen lagunei opariak erakustera, ir adentro a enseñarles los regalos y nosotros nos quedamos aquí, porque ahora estarán con nosotros el grupo de Ibarrakaldu. Eta, idoiak egingo du lehenengo aurkezpena zekero berehala korrika joan behar da prestatzera. Orduan, hemen utziko zaituzte gara. Uda bukatu eta jaialdiarekin guztia prestatzeko hainbeste alegin. Gero okertu algara hemen berdin-berdin, ta hori gertatzen bada fuerte txalo egin. Ta hori gertatzen bada fuerte txalo egin. Bueno, eskerrik asko idoiari ere, porta dituen pertzengatik. Eta, orain bai, musika guneko zanpara heldu gara, finalera heldu gara, eta gurekin Ibarrakaldu dantza taldea, parkatu dantza taldea, Ibarrakalduko musikariak ditugu. Y es que hemos llegado al final de estas jornadas de música y con nosotros estarán aquí para finalizar los musicaris del Ibarrakaldu. Y bueno, ¿qué nos ofrecerán ellos hoy? Pues por una parte, un contrapás y unas danzas de Arratia. Contrapás eta Arratiako dantza batzuk eskainiko digute gaur hemen Ibarrakaldu. Hori dela egun gutxi, bai, abenduaren 3an ospatu genuen Euskararen eguna. Eta horren oihartzun gaur hemen egingo diguten erakustaldia. Hasteko, Bernart Etxepare idazlearen bertso batzuk egingo dituzte. Oin dela 500 urte sortutakoak. Y es que en la introducción de hoy y en la intro tendremos un fragmento del verso de Bernart Etxepare que creó hace ya casi 5 siglos, 500 años. Y aparte de eso también nos mostrarán unas danzas bien alegres de Arratia, la marcha y la porrusalda. También nos ofrecerán eta ere egingo digute Arratiako dantza alai batzuk, mertzea eta porrusalda. Aparte de eso, también nos ofrecerán Sikiro Beltza. Y es que hace 50 años
Marian Arregui eta José Antonio Urbeltz crearon esta danza. Una danza que, por cierto, tuvo mucho éxito. Y a raíz de esa danza, o para crear esa danza, se basaron en una canción tradicional llamada Zikiro Beltza. Y es hoy lo que nos van a ofrecer aquí y lo que nos mostrarán. Bai, duela 50 urte, Marian Arregui eta José Antonio Urbeltzek Azuri Beltza dantza sortu zutenean, oinarri hartu zuten Zikiro Beltza den doinuak. Eta gaur hemen egingo dizkigute eta erakutsiko dizkigute. Beste abesti bat, Emazten Favore, Etsaipararen beste bertso bat, eta emakumearen defentsan sortu zena. También nos ofrecerán Emazten Favore, un verso también creado por Etxepare y que muestra y se mantiene en defensa de las mujeres. También nos ofrecerán Bosteun ta hirurogeta lau Egun Abestia. Sí, esta canción es de Ertzainak y hace poco se volvió a juntar el grupo, también dieron unos cuantos conciertos y hoy también nos lo ofrecerán y nos lo enseñarán los musicales de Ibarracardo. Y es que hace poco el grupo Ertzainak se volvió a juntar y parte de eso, y en homenaje a eso, hoy nos ofrecerán la canción 564, Bosteun ta hirurogeta lau. Eta bukatzeko, Greziako Itsasontzia. Patxo eta Peio kantu hau sortu zuten, baina horretarako Xabier Leteren letra batzuk hartu eta moldatu egin zituzten. Y es que esta canción fue creada por Patxo eta Peio, pero para eso utilizaron letras de Xabier Lete y las moldearon. Y esto es todo. Yo creo que, no sé si están preparados ya, voy a echar una ojeada por aquí, a ver. ¡Ja! Ba, horretik ez daude presto. Así que ingo dugu gauza bat. Bai, txarrak, baina txarrak beste modu baten emango ditugu, bai. Ingo dugu olatu bat, bai. Orduan, hasiko gara eskumatetik eta ezkerratera, eta ziur horrek indar pila emango dizkietela gure musikari. Vamos a hacer una ola que fijo que les dan muchas fuerzas a los musicales que están aquí dentro y para eso me tenéis que ayudar. Por lo tanto, vamos a empezar desde la derecha, ¿vale? Todos levantaremos así las manos, ¿vale? Y los de arriba también, ¿eh? Que veo poco, pero aunque sea así, ¿vale? Venga, vamos a hacer probatxo bat egingo dugu. Ba, hemetik hasita, jaja, itxaron, hau aztu dudala. Ez du bakarri balio besoak hola nantzatzeko. Egin behar duzuen. Bai, a ver, ue den froga. Vamos a hacer la froga del ue. Solo eso. Bat eta hiru. Bueno. Si os soy sincera, pensaba que no lo ibais a hacer con tanta fuerza y que iba a haber una segunda vez, pero bueno. Lo habéis hecho de maravilla. Orduan, venga, ba, orain bai, besoak, ahotsa estarriak berotu eta bagoaz, eskumatik ezkerrera eta ezkerretik eskumara, baroa! Bat eta hiru! Aizue, primeran egin duzue, txalabara bat zuentzat! Eta bueno, beretik horretik prest daude.
Eskerrik asko guztioi, Gabon, berriro ere hemen gaude. Buenas noches a todos y a todas, gracias por haber venido otra vez. Antes de empezar, bueno, ya hemos empezado, pero queríamos dedicar el concierto de hoy a una compañera nuestra y a la memoria de Soita, que ha fallecido tristemente esta mañana. Tenía que estar ella aquí tocando, pero la tenemos dentro y va a estar con nosotros. Y un recuerdo, un apoyo para ella, para su macho, para Sonia, y un recuerdo enorme para Horacio. Y bueno, como dicen en el mundo del espectáculo, el show más común y tenemos que seguir. Y vamos a ofrecer, como ha dicho Yayone, que lo está haciendo de PM presentando, y el año que viene va a volver a hacerlo. Por la madre que me parió. Vamos a hacer, como ha dicho ella, Segiro Beltza, que es un tema que es una... los ejes temáticos del festival de este año son dos, que es un homenaje a Urbeltza y a Marian Arregui, su difunta compañera, que hicieron unas danzas que están súper extendidas, a Suribeltza y un montón de danzas, y queremos homenajear ese trabajo de conjuntar tradición con creación, que no son incompatibles. Queremos que la tradición se enriquece innovando y creando continuamente, y pasa al acervo cultural y se transmite y entonces se convierte en tradición. Y el otro es lo que luego se hablará con la siguiente canción. Vamos a quemar todas las naves ahora. Segiro Beltza. Zangoari begira
lehen komentatu duen bezala, bigarren ardatz tematikoa, edo bihar sakonago jorrotuko duguna dantza egunean, da emazteren papera folklorean, batez ere dantzan. Eta hori musika egunean ere islatu nahi izan dugu. Da horretarako hartu dugu Bernat Etxepareren poema bat, duela 500 urte do idatzia, emazten favore izenekoa, eta bertan duela 500 urtea emazten alde hitz egiten zuen, esaten zuen letran gizonak eta kejatzen dela emakumez, eta baina inoiz ez duela berak gizon bat, emakume batek bortxatuta, baina bai aldiz emakumeak ieska gizonak eurei jarraika. Horrendik gaurkotasuna dokan, nahiz eta letra pixka bat bitxea pasarte batzutan, oso esplizitoa delako sexu harremanak eta aipatzen ditu. Oso bitxea da, zeratez ere kontuak hartzen bali modu, Etxeparia paisa da. La canción que vamos a hacer ahora tiene que ver con el otro eje temático que vamos a desarrollar más profundamente mañana en el Día de Danzas, que es el papel de la mujer en el folclore, sobre todo en la danza. Un papel negado, aunque la gente cree que no estaba ahí la mujer, y ahora hay que dejarle que participe porque son tiempos de igualdad y es una mentira. No que haya que dejarle sitio, sino que, como no lo ha tenido, hay que dejarle, sino que lo tuvo, y muy importante, y de dirección, incluso en danzas. Lo que pasa es que hubo unas épocas en que se le negó, y ahora nos han hecho ver como normal que la mujer no tiene que bailar, hay que bailarla, tiene que ser homenajeada, tiene un papel pasivo, y no es así. La verdad es que tuvo su papel, se le robó, y hay que devolvérselo, no hay que dejárselo. Y entonces vamos a utilizar una canción que es, la hizo Oscorri hace un montón de tiempo, que dio a conocer a casi todo el mundo, la labor de Beñat Etxeparia, nuestro gran clásico, el autor del primer libro impreso en euskera en 1545, y hizo un poema que era Emazten favore, en defensa de la mujer, quiere decir, hace 500 años, y hablaba de ello, de que los hombres se andan quejando siempre de las mujeres, pero nunca ha visto él a un hombre forzado por una mujer, y sí al revés, a las mujeres oyendo acosadas, perseguidas por los hombres. Es un tema que tiene actualidad todavía, han pasado 500 años. Esta es una canción bastante peculiar, por eso muy curiosa por la letra, porque tiene unos pasajes muy explícitos describiendo las relaciones sexuales. Es curiosa, no por el tema en sí, sino porque Etxeparia era cura. Entonces, tiene un conocimiento que supongo que en el seminario no lo aprendió. Temas del favor, Yo
Orain kantu polit bat egingo du. Ertzainak taldea duela urtezko utzita dago jendaurrean jotzari, baina duela hilabete bat edo alkartu ziren berriz jotzeko jendaurrean kapritxoatik eta birritan edo bete berri izan zuten Euskalduna eta euregian jantzoken behi biliziren da. Eta euren nomenez rock taldea zan, baina bazuten balada edarra asko. Eta euren kantu eder bat hartu, 584 izeneko kantu. Bata kantu unkigarri bat, badira etxe asko ohe utz bat edo dutenak eta norbaiten esperon daudenak eta laster etorreko aldia ohe horiek berrio betetzea, euren jabeak eta. Vamos a hacer una canción que es un grupo que queremos un poco homenajear o recordar, que es el grupo Ertzaina, que es un grupo de rock, pero se disolvieron hace un montón de años, pero se han juntado hace un mes o así para hacer un concierto de Aquí te pillo, aquí te mato, pero al final tuvieron que hacer dos o tres. Y vamos a hacer una balada preciosa de ellos que se llama 564, es una canción que habla del dolor, el desasosiego de las casas en las que hay una cama vacía esperando a que vuelva quien las odia ocupar y ojalá vuelvan pronto. Bosteun da hirurogeita lau, hay una cosilla especial de esta canción que hemos preparado, es primicia mundial. Nos falta Sonia, que hubiera sido ya el remate, porque hemos hecho nosotras. Él. Nosotras. Hemos preparado un pasaje en medio con Chistu, que lo hemos hecho nosotros. Y nosotras. Calla, tonta. Nos falta Sonia porque hubiera sido ya el remate. Ya Chistu primero, Chistu segundo, Sergote, pero ya así el año que viene está Sonia con nosotros y lo haremos de festival, si os portáis bien. Bosteun da hirurogeita lau.
ezagutzeko. Kantu joango gara, urrun, Greziara joango gara. Aprobetxatuko du, gaur jaialdi honetan alkatu ditu bi itxasoa, Atlantikoa eta Mediterraneo. Eta ja, Mediterraneoan gaudenez, Greziara joango gara, bizitan. Egingo dugu, Jaionek esan duen bezala, gauza aztu zaio baina, Pancho Tapellok famatu zuten kantu hau, Greziako itxasontzia, letra Xavier Leterena, baina berez, jatorriz, Kataluniako kantari batek egin zuen kantua. Luis Jack kantariak egin zuen. No hay chivatos por aquí, lo mires en Wikipedia, seguro que lo encontráis. Luis Jack, el Bajel de no sé qué, de Grecia, por ejemplo. Sí. Me dicen por aquí que sí. Es una canción que tiene un aire mediterráneo, medio sirtaki y tal, y habla el mensaje es ante las adversidades que no hay que cejar, no hay que perder la esperanza y que hay que empujar todos a la misma dirección, que vamos a llegar todos al mismo puerto. Greziako itsasontzia. Eskerrik asko, hori izan da
Eukitzen dugula sorpresa bat. No ha sido todo, no soy artista todavía, no. Todavía hay más. Hemos preparado, como siempre, siempre solemos preparar un bis. Y hemos dicho, este año vamos a hacer lo mismo. Hemos dicho, no, sí, pues lo que vamos a hacer es, hemos dicho que hemos juntado dos mares, Atlántico y Mediterráneo, y queremos despedir el escenario pues con todos esos mares, el Atlántico gallego y vasco y el Mediterráneo mallorquín, y para eso queremos a todos nuestros amigos de Mallorca y de Teodosí, representando a Galicia, que van a estar con nosotros, y vamos a hacer todos juntos una fiesta vasca, que se saben, Arkudatza, Bizkaiko Arkudatza. Teodosí, aldeko lagunak. Veréis que algunos están con trajes ahí, con chalecos, y otros están ya con uniforme de batalla para la después. Eta ondoan ya, Jeremías Sorat, con esa colabuna. Guretzat, jaialdia oso berezia da, sekaro da, herrien arteko folklore jaialdia, el Festival de Cultura de los Pueblos. No pensamos Festival de los países, de los estados, de las culturas. Eta hori ospatu nahi dugu. Queremos celebrar la diversidad cultural, porque queremos que eso hace más bonito el mundo, le llena de colores y no lo hace uniforme y de un color gris. Eta jaialdia hau berezia da, ze aurreneko aldiz, 23. da aurtengo edizioa, eta lehenengo aldiz, edizio honetan alkartzen dira. Oholtza honetan, estatuan gaztelaniarekin koofizialak diren hizkuntza guztiak. Euskara, galegoa, katalana, bai gaur Mallorcako lagunek dakartena, baita bihar Tarragonako lagunek dakartena, baita, jendeak ahaztuta beti, eukitzen dagoen, aranesa. Araneko hizkuntza, ez dana katalana. Es un festival especial, decía, porque por primera vez en 23 años de este festival vamos a reunir en este escenario a todas las lenguas cooficiales del Estado con el castellano, que son el euskera, el gallego y el catalán, que traen nuestros amigos de Pollesa de Mallorca y mañana también los de Tarragona, pero también va a estar la lengua esa que todo el mundo ignora o se olvida o desconoce que existe, que es el aranés del Valle de Arán, que es una lengua propia, es occitana, no es un dialecto ni del castellano, ni del catalán, ni del francés, ni nada, es una lengua propia, es el aranés. Y por primera vez, gracias a los amigos del Valle de Arán, de la Cuenca de Santiago y vamos a tener por primera vez a todas las lenguas oficiales del Estado en este escenario. Y para terminar, vamos a tener la mudanza, si no se han dormido nuestros invitados.
hay una sorpresa que no sabía. Ez daki, berak ere ez daki sorpresa. Beste sorpresa bat daukagu zuentzako. Hay otra sorpresa que no sabía ni ella. Se nos ocurrió ayer, o sea que no lo sabe ni en la prensa. Sois los primeros en saberlo casi. Aurtengo jaialdian nahi genuen jendeak ez bakarrik ikusle edo intzule izatea gure ekitaldietan, baizik eta parte hartzaile ere izatea. Queríamos en este festival pegar un pequeño salto y pasar no solo de que la gente que viene al festival sea oyente y espectadora, y queríamos que participara también. Y se nos ha ocurrido, pues, gauza berezi bat, eta da, egunotan ikusi duzue bai saretan, bai komunikabideetan eta leku askotan, dela grabazioak egiten leku askotan, kantu eder baten bertsioak egiten. Igarrik taukiko duzue, Lauteiatu kantaren bertsioa, eta hemen guztion artean egin dugu bertsio bat. Vamos a hacer, la gente que seáis de fuera igual no lo sabéis, pero ahora lo sabéis, os vais a enterar. La semana que viene habrá un maratón benéfico por el cáncer y la iniciativa de este año, cáncer infantil. Y la iniciativa es, la gente está haciendo grabaciones de versiones de una canción preciosa del grupo Itoiz, Lauteiatu. Y queríamos aprovechar a hacer todos juntos, vosotros, vosotras, nosotros, todos aquí, la canción. Si alguien quiere grabar con el vídeo, tiene permiso para... No somos de la SGAE, no vamos a cobraros nada. Y es por una buena causa, que no se quede todo en posturillas de... Yo he grabado también, que recordemos por qué son estas cosas. Que no es por salir en las redes, sino que es para sensibilizar y recordar que hay un problema detrás con lo que queremos hacer esta canción. Arantxa nos va a poner, para los que no sepáis la letra, vergüenza me daría que no supierais. Porfa, vergüenza. Seguro. Estás mirando la letra que tiene Idoia. El lado Arantxa nos va a poner la letra, no sé si se ve bien. ¿Sí? ¿Veis bien? No sé, yo como no os oigo, pues no sé, estamos bien. Si no veis, si yo no os oigo, no hacemos nada. El mío es 90. Bueno. Al teléfono a Catera. Se va, se ve. Pues... Ahora cantamos un poco más bajo. A ver si encuentro yo la letra. Sí, esa que te sabes tú de memoria. Ha recogido la mía. No esperaba esto de ti. Sorry, Conceta. Arriba, que esto es lo que hacen estas. Les dejamos ahí a que empiecen. Pillamos el tono y yo... No sé. ¡Aparanta! Hay que tener fe, y veréis. Igual, no sé si se podrá quitar un poco de los... Si lo tenéis en el móvil, venga, cantaría, más pequeño. Hemen gaude, agostutza naiz, hasi guzturra eta ere bai. Azer ondo zelan dihua, zure bufanda
compañeros y compañeras del teatro, porque queremos que estuvieran con nosotros aquí desde hace 23 años, sede del principal del festival. Eskerrik asko guztioi, espero un quito y sana, esperamos que os haya emocionado esto, que recordéis porque ha sido el último temporito, y gracias por haber venido a todos, a todas, y podéis ir en paz. Y ahora, Sasquita,